Hablaremos entonces de William Beckford, un señor llamado William Beckford. Nació en 1760 en Inglaterra. Algunos se han ocupado de él y Jorge Luis Borges anduvo consultando biografías y al leer algunas biografías de Beckford tuvo algunas ideas o recordó ideas ajenas. Recordó, por ejemplo, la siguiente broma de Carlyle, que había imaginado una biografía de Miguel Ángel que omitiera toda mención de las obras de Miguel Ángel. Dice Borges, tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y tan simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número indefinido y casi infinito de biografías de un hombre que destacaran hechos independientes y de las que tendríamos que leer muchas antes de comprender que el protagonista es el mismo. Simplifiquemos una vida. Imaginemos que le integran 13.000 hechos. Una de las hipotéticas biografías registraría la serie 11, 22, 33, otra la serie 9, 13, 17, 21, otra la serie 3, 12, 21, 30, 39. No es inconcebible una historia de los sueños de un hombre solamente, otra de los órganos de su cuerpo, otra de las falacias cometidas por él, otra de todos los momentos en que se imaginó las pirámides, otra de su comercio con la noche y con las auroras. Dice, esto puede parecer quimérico, pero no lo es. En realidad nadie se resigna a escribir la biografía literaria de un escritor o la biografía militar de un soldado. Todos prefieren la biografía genealógica, la biografía económica, psiquiátrica, quirúrgica, tipográfica. 700 páginas en octavo comprende cierta vida de Poe. El autor, fascinado por los cambios de domicilio, apenas logra rescatar un paréntesis para el Maelstrom y para la cosmogonía de Eureka. Otro ejemplo. Hay una curiosa revelación del prólogo de una biografía de Bolívar, hecha por el propio Carlyle, es decir, el que inventó esta idea, ¿no? El que tuvo esta idea. Dice Carlyle, hablando de una biografía de Bolívar que acaba de leer, en este libro se habla tan escasamente de batallas como en el que el mismo autor escribió sobre Napoleón. Y dice Borges, la broma de Carlyle predecía nuestra literatura contemporánea. Hoy, y está escribiendo en 1943, Borges, una biografía de Miguel Ángel, es extraño que tolere alguna mención de las obras de Miguel Ángel. Y empieza a hablar de una biografía de William Beckford que ha leído. Y dice, William Beckford, nacido en Foundhill, encarnó un tipo suficientemente trivial de millonario, un gran señor, viajero, bibliófilo, constructor de palacios, libertino. Chapman, su biógrafo, desentraña su vida laberíntica, pero prescinde de un análisis de Vathek, la novela a cuyas últimas 10 páginas William Beckford debe su gloria. Tuvo que buscar entonces Borges otras opiniones sobre Vathek. Leyó un prólogo de Mallarmé, de quien hemos hablado el otro día, pero justamente no hablábamos de él como escritor ni como prologuista, sino como frustrado amante de Eugenia de Montijo, que después se casó con Napoleón III, ¿no? Dice, el prólogo de Mallarmé abunda en observaciones felices. Por ejemplo, hace notar que la novela principia en la azotea de una torre desde la que se lee el firmamento para concluir en un subterráneo encantado.
Hay otro prólogo de Belloc, Hilaire Belloc, de que también hemos hablado aquí. Hilaire Belloc estaba muy peleado con Heribert Wells, y entonces le dijo a Wells que era un inglés provinciano, y Wells le contestó: el señor Belloc seguramente ha nacido en toda Europa. Muy bien. Bien, dice Belloc que la prosa de Beckford es parecida a la de Voltaire y lo juzga uno de los hombres más viles de su época. Dice textualmente, fue uno de los hombres más viles de su época. Pero vamos a contar la fábula de Vathek, que no es tan compleja y tiene cierto interés. Vathek, es decir, Harun Bernal Motasim, Harun Bernal Motasim Batik Bila, noveno califa abásida, erigió una torre babilónica para descifrar los planetas. El califa Vathek manda a construir una torre desde cuya azotea se ven los planetas. Observando los astros, estos le auguran una sucesión de prodigios, cuyo instrumento será un hombre sin par que vendrá desde una tierra desconocida. Un día llega a la capital del imperio un mercader. Su cara es tan atroz que los guardias que lo conducen ante el califa avanzan con los ojos cerrados. El mercader vende una cimitarra al califa y luego desaparece. En la hoja de la cimitarra hay grabados unos misteriosos caracteres cambiantes que burlan la curiosidad de Vathek. Un hombre, que luego también desaparece, alcanza a descifrarlos. Un día significan esto: soy la menor maravilla de una región donde todo es maravilloso y digno del mayor príncipe de la tierra. Otro día dicen: ay de quien temerariamente aspira a saber lo que debería ignorar. Cada día dicen algo distinto. El califa se entrega a las artes mágicas. La voz del mercader en la oscuridad le propone abjurar de la fe musulmana y adorar a los poderes de las tinieblas. Si lo hace, le será franqueado el alcázar del fuego subterráneo. Bajo sus bóvedas podrá contemplar los tesoros que los astros le prometieron, los talismanes que sojuzgan al mundo, las diademas de los sultanes preadamitas y de Suleimán Ben Daud. El ávido califa se rinde. El mercader le exige 40 sacrificios humanos. Transcurren años sangrientos. Vathek, negra de abominaciones el alma, llega a una montaña desierta. La tierra se abre. Con terror y con esperanza, Vathek baja hasta el fondo del mundo. Una silenciosa y pálida muchedumbre de personas que no se miran erra por las soberbias galerías de un palacio infinito. No le ha mentido el mercader. El alcázar del fuego subterráneo abunda en esplendores y en talismanes, pero también es el infierno. En la congénere historia del doctor Fausto y en las muchas leyendas medievales que la prefiguraron, el infierno es el castigo del pecador que pacta con los dioses del mal. En esta es el castigo y la tentación. El infierno lo ha tentado a Vathek. Sainsbury y Andrew Lang declaran o sugieren que la invención del alcázar del fuego subterráneo es la mayor gloria de Beckford. También puede decirse que se trata del primer infierno realmente atroz de la literatura. Borges declara que el más ilustre de los avernos literarios, o sea, el doliente reino de la comedia, no es un lugar atroz, es un lugar en que ocurren hechos atroces. Y la distinción es válida.
Hay en El hombre que fue jueves, Chesterton habla de una torre cuya sola arquitectura es malvada. Y en la otra punta del mundo sitúa un árbol que es más y es menos que un árbol. En el manuscrito encontrado en una botella, Poe habla de un mar austral donde el volumen de las naves crece como si fuera un cuerpo viviente. Melville dedica muchas páginas de Moby Dick a decir que ese blanco es el mal mismo. Es decir, esos son ejemplos para observar que el infierno dantesco magnifica la noción de una cárcel, pero el de Beckford, los túneles de una pesadilla, y es la construcción misma la que significa el mal. No que ahí pasan cosas de malos. La Divina Comedia es el libro más justificable y más firme de todas las literaturas, afirma Borges, y Batek apenas una mera curiosidad. Sin embargo, Batek pronostica, siquiera de un modo rudimentario, satánicos esplendores de Poe, de Baudelaire, de Quincy, de Thomas de Quincy, ¿no? Hay un intraducible epíteto inglés, podemos hablar de un canny, para denotar el horror sobrenatural. Y ese epíteto, dice Borges, es aplicable a ciertas páginas del Batek. Pienso yo también en la idea que los críticos de Lovecraft tenían de Lovecraft. Digo, de los críticos que eran también sus seguidores, y hablaban del horror cósmico, de un horror que iba más allá de los errores vulgares. Muy bien. Beckford, en el primer capítulo de Batek, enumera 5 palacios dedicados a los 5 sentidos. ¿Qué idea tan extraña? Solo 3 días y 2 noches del invierno de 1782 requirió William Beckford para redactar la trágica historia de su califa. La escribió en francés, Henley la tradujo al inglés en 1785. Borges dice que el original es infiel a la traducción y que tal vez el francés del siglo XVIII era menos adecuado que el inglés para comunicar los indefinidos horrores de la singularísima historia. Este año, antes de decir lo que pasó este año, voy a contar otra cosa de Beckford. Beckford, que efectivamente era un señor bastante canalla, era aficionado a las construcciones. No solamente había construido una torre babilónica en su novela Batek, sino que también construyó una en su casa. Construyó una casa, el tipo había heredado una verdadera fortuna, creo que 1 millón de libras en aquel entonces. Posible pensar. Podía comprar el mundo. Y entonces no compró el mundo, pero compró algunas cosas que son casi tan buenas como el mundo. Compró la biblioteca del amigo Gibbon, el autor de La decadencia del Imperio Romano, que era una biblioteca carísima, se la compró. Y después empezó a construir palacios, tal como hacía el rey Luis de Baviera. Ludwig. Y en uno de ellos decidió vivir y allí construyó una torre enorme. Esto lo construyó siendo él muy joven, allá en 1780 y tantos, también en la época en que escribió el Batek. En la misma época en que escribía la torre babilónica que había construido su califa, él construyó una para él, pero se lo vino abajo en 1825. Se le cayó. Yo estuve este año en Sintra, que es una ciudad muy misteriosa de Portugal, de la que algún día hablaremos. Y en un cartelón
probablemente del Palacio da Pena, que es una de las construcciones más misteriosas de Sintra. Es una ciudad edificada sobre una montaña. Es el lugar más romántico del mundo, y algún día hablaremos por qué, en el verdadero sentido del romanticismo. Leí que allí había estado William Beckford. Y pensé, alguna vez hablaré de esta ciudad, o de Beckford, o del Batec. Hay allí también un lugar en donde quizá no estuvo Beckford. Y se llama la Quinta da Regaleira. Y es una especie... Todas estas construcciones son del siglo XVIII, y algunas posteriores, ¿no? De Sintra. Y llega a su esplendor allá por 1890, final del siglo XIX. Digo, esta quinta es una especie de Disneylandia de los alquimistas. Es una quinta no muy grande, con una construcción bastante terrorífica, ¿no? Y en los jardines hay un montón de laberintos, de fuentes, de cuevas, de túneles. Y su dueño, que era muy aficionado a los asuntos de la alquimia y de la comedia del Dante, construyó cada uno de sus caminitos, y incluso del edificio central, pensando en rimas dantescas y en rimas alquímicas. Y estuvimos toda una tarde recorriendo ese lugar, divirtiéndonos pero espantándonos un poco también. Y a mí me parece que no estuvo allí William Beckford, que sí estuvo seguro en el Palacio de la Pena, que es un lugar hermoso, enorme, pero finalmente es un palacio. Este no. Este es un lugar pequeño y siniestro. Yo no pasaría una noche allí. Y le hubiera gustado mucho a Beckford, que era amante de las construcciones y amante de lo siniestro, y desde luego de lo dantesco, claro, y de todo lo que tiene que ver con el infierno. Después de todo, él también construyó un infierno literario. Eso es todo lo que le quería decir. Quería dar cuenta a los oyentes de la existencia de una novela que se llama Batec, leerles lo que Borges dice de ella, contarles que hay una ciudad que se llama Sintra, donde hay edificios muy extraños, y contarles que Beckford estuvo allí, que seguramente fue influido, si es que no escribió allí el Batec. No he podido saber dónde transcurrieron esas noches, esas 3 días y 2 noches de su juventud. Es curioso, Alejandro, porque hay una estrecha relación entre ese infierno, el más perdurable de los infiernos creados por el hombre alguna vez, el dantesco, y cierta tradición ocultista. Y aquí, para los que quieran, tenemos muy a mano en Buenos Aires una versión de esto que usted estaba contando. Así es. Porque hay una relación, decía, muy estrecha entre los versos, entre el conocimiento alquímico y las sociedades secretas, a tal punto que justamente en los comienzos de la llegada al infierno se habla de cosas que han existido cuando nada existía. Dice concretamente: dinanzi a me non fuor cose create sino eterne e io eterna duro, lasciate ogni speranza voi che entrate. O sea, antes de mí no hubo cosas que no fueran eternas y yo duraré para siempre, así que abandonen toda esperanza los que crucen este umbral. Bueno, aquí hubo un par de personas, 2 italianos, que llegaron a la Argentina, como para tener grandes iniciativas, gente con dinero para hacer una inversión, y pertenecían, si no a la masonería, a alguna sociedad secreta muy cercana, y concibieron un edificio que, si uno lo recorre desde ese espíritu de lectura que usted decía, y me lo imagino caminando por esa quinta, es ciertamente aterrador, que nosotros que el Palacio Barolo. A tal punto es así que concibieron una idea todavía más alocada, que es la de construir una torre igual enfrente, en Montevideo, y la torre está construida. Palacio Salvi. Exactamente. Y en la punta de ambos palacios había un gran faro que iba a trazar una especie de recta de luz
en algún momento en que la humanidad pudiese festejar algo. Y allí era donde querían llevar las cenizas del Dante para completar, vaya uno a saber qué extraño ritual. Sí. Pero es cierto que allí donde la arquitectura cobra ese tipo de forma es que aparece esta cosa de lo siniestro que aparecerá en la historia de la humanidad 1000 veces. La Torre de Babel está marcada por esta desgracia también. Allí donde una torre quiere ser tan alta y pretenciosa como para llegar a Dios, entonces esa torre sufrirá alguna maldición. Pensaba también en el mismo Mallarmé, que aparece aquí muy lateralmente porque alguna vez dijo que todo existía en la historia universal para terminar en un libro, que ese es el sentido de la historia universal. Y pensaba también que es gracioso que si Beckford fue uno de los hombres más viles de su época, es curioso que todo su destino haya sido construir edificios y libros. Aleister Crowley era el hombre más malo de esa misma época y sin embargo era un asesino. Beckford era un artista, un esteta, además de un miserable. No puedo dejar de reparar que 1782, la época en la que se escribe el Batek, es la época en que eclosiona la novela gótica y además son los años que prefiguran el mayor cataclismo de la humanidad para esa sociedad establecida, que es la Revolución Francesa, sí. Así donde todo iba a terminar. Y finalmente, no puedo dejar de pensar en esta mezcla de castigo y tentación, que es aquello que construyen justamente los libros, la tentación de saber qué va a haber y el castigo de saber que esas cosas se agotan de algún modo. Decía San Ambrosio que poner todo adentro de un libro es tan peligroso como dejar una espada en manos de un niño. Y quizás toda la pesadilla esta conduzca justamente a esta historia. La enumeración que hacía usted de Borges mucho recuerda el alfabeto de John Wilkins, ¿no? Aquella cosa en donde se mezclan esas descripciones arbitrarias y caprichosas, esa mezcla de pesadilla, infierno y sueño de toda la vida, que es finalmente el lugar al que volveremos una y otra vez, incluso creo después de muertos, que es la literatura, es decir, nuestra vieja casa. Vieja casa es el vals que ha de cantar ahora justamente en homenaje a nuestro oyente Jorge Cáceres, don Edmundo Rivero.